Bueno, bienvenida, hola Celeste, hola Yanina, nuestra invitada de este encuentro de hoy. ¿Cómo están? Bueno, Yanina es especialista en comunicación, viene trabajando temas de salud, temas relacionados también con los movimientos feministas, pero en este caso le queremos sacar puntualmente el jugo en lo que tiene que ver con el abordaje territorial que estamos proponiendo para una de las opciones del trabajo final, que es la realización de un diagnóstico. Así que vamos a conversar con ella para dar algunas pistas en este sentido. Así que bueno, les doy la bienvenida a las dos, así podemos comenzar a charlar sobre este tema. Bueno, gracias Wanda y gracias Diani por estar hoy. Lo primero que nos, gracias. Muchas gracias. Lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿cómo definirías un diagnóstico socioterritorial? Bueno, por ahí está bueno empezar diciendo que la palabra diagnóstico llega a lo social, a lo territorial, desde las ciencias médicas, sobre todo esta idea de hacer como un diagnóstico, conocer el estado de salud de una persona. Entonces por ahí está bueno también tomar esa palabra con un poco de distancia. La idea de hacer un diagnóstico o un estado de situación en relación a una comunidad, a un territorio, a una situación de una organización, tiene que ver con que todos aquellos proyectos, todas aquellas cuestiones que queramos desarrollar en conjunto con una cierta población, con unas ciertas personas que tienen características, problemas y realidades puntuales, es necesario primero conocerlas, sistematizarlas, priorizarlas, para después que esas acciones que desarrollemos, que esos objetivos que propongamos, que esos recursos que identifiquemos que son necesarios puedan poner en práctica. Entonces, tiene que ver con esta idea, digamos, de que algunos autores lo llaman, por ejemplo, conocer para actuar, digamos. O sea, no es desarrollar un proceso de conocimiento porque sí, sino conocer qué es lo que pasa en un territorio, cuáles son los sentimientos, las realidades, las necesidades, las problemáticas de un grupo de población sobre un tema específico, que es el que vayamos a trabajar, para después sobre eso hacer un proyecto que sea acorde y también que sea viable de poder realizarse en ese grupo, en esa organización. Bien, está buenísimo lo que decís y me quedé pensando cuando hablabas de que es una práctica sistematizada o a sistematizar, ¿no? En el sentido de que una y como organización también tenemos que ordenarnos porque entiendo que todo el tiempo estamos observando, ¿no? Por suerte es parte de nuestra actividad cotidiana, pero acá, como vos decís, empezamos a observar o a hacernos preguntas en relación a algo puntual, porque queremos llegar a algún lado, entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos que hacer cosas en el medio, y esas cosas tienen que ver con este diagnóstico, como bien decís vos, y con esta definición tan original, además, para mí, que estabas contando. Cuando decías sistematizar, aunque por ahí ahora, digamos, por este medio sería más difícil, ¿no? Repasar todas las técnicas, por así decirlo, pero ¿cómo te imaginás o desde tu experiencia, cómo fuiste viendo que se organizan todos esos datos, esas observaciones que constituyen el diagnóstico? Sí, sobre todo la idea, ahora igual acerco unas herramientas concretas, pero sobre todo la idea es que, por ahí por poner una metáfora futbolística, es como parar la pelota. Muchas veces el trabajo cotidiano de una organización, esto la diaria, las relaciones de todos los días, poder llevar adelante las actividades, tienen una velocidad y una dinámica que son necesarias para la gestión, digamos, son necesarias para poder llevarlas adelante. Un poco estos momentos de diagnóstico y o de sistematización tienen que ver con parar un segundo y decir, bueno, ver qué estamos haciendo, poder evaluar, poder sopesar, bueno, acá tal vez haya que ajustar o tal vez necesitemos, bueno, ir más rápido en algo o darle más tiempo a otra actividad. Ahí las herramientas como concretas que podemos proponer son las herramientas que se usan en los espacios de investigación, en los espacios de construcción de conocimiento.
Puede ser una reunión de la que participen integrantes de la organización y también integrantes de la comunidad o del territorio. Bueno, esto depende mucho del proyecto en el que se trate, donde podamos, a partir de unos ejes que organizan esa reunión, de unas preguntas disparadoras sobre qué queremos conocer, escuchar la voz de quienes son parte de nuestro proyecto y luego escribir, hacer una síntesis, poder sobre eso, no sé, tener un documento, algo que pueda orientar ese proyecto, que pueda ajustarlo. También podemos hacer, por ejemplo, entrevistas, si no tenemos la posibilidad de hacer una reunión y juntar a todas las personas a la vez, podemos hacer entrevistas, encuestas, tener como herramientas simples, no tienen que ser tampoco tan sofisticadas, sino tener alguna herramienta que nos permita recoger las opiniones, recoger la voz, escuchar y poder ordenar después esas ideas. O sea, tenemos que tener esa información y luego analizarla en función de los objetivos que nos propusimos realizar. Yani, perdón, a mí me surgió una pregunta recién que estabas hablando como una de las posibilidades de organizar estas reuniones con los distintos actores y nombraste esta posibilidad de que también estén presentes actores que tienen que ver con el contexto en el que se enmarca la organización, aunque no sea necesariamente parte de la organización. ¿Qué rol podríamos decir que cumplen esos actores también dentro del diagnóstico? Sí, yo creo que son claves, siempre cuando trabajamos en este tipo de proyectos que tienen que ver con lo sociocomunitario, con lo territorial, siempre usamos una palabra o nos gusta hablar de que sean proyectos situados. Esto quiere decir que estén como enmarcados en la situación, que estén atravesados por la situación que viven aquellas personas, aquellos grupos de población con los que queremos interactuar o a quienes queremos interpelar, sensibilizar, involucrar, bueno, depende del proyecto en el que se trate. Así que cumplen un rol central, o sea, justamente hacer este tipo de trabajos nos permite abrir a la participación, escuchar otras voces y hacer que nuestros proyectos sean significativos, que sean importantes para la propia población, para la propia comunidad. Así que me parece que está buenísimo sumarlos desde el primer momento, o sea, hasta desde el momento en que estamos empezando a pensar qué acciones vamos a hacer. Está buenísimo poder generar estos espacios de encuentro, de diálogo, de escucha, porque van a hacer que nuestros proyectos tengan mucha más legitimidad, que sean mucho más valorados por la propia población y sean considerados propios, y eso es un montón a la hora de llevar adelante proyectos y sobre todo se involucran cuestiones como las tecnologías o la incorporación de nuevas herramientas, de cuestiones que por ahí a veces pueden parecer alejadas o que la toma de decisiones son alejadas de las poblaciones. Sabés que me quedé pensando por esto de que decías de la dinámica, ¿no? Como, bueno, un poco me gustó la metáfora de parar la pelota, pero también me quedé pensando como que a veces puede pasar que en organizaciones más grandes se puedan organizar, valga la redundancia, internamente, como que, bueno, en cierto periodo algunas personas se encargan de algunas tareas y otras de otras. Pero también nos pasa que muchas veces, como en la mayoría de nuestras tareas, todos hacemos todos y todas hacemos todo. Entonces, tal vez la misma persona que está llevando adelante alguna actividad propia de la organización o de una institución es la misma que también tiene que parar la pelota en ciertos momentos y hacer estas reflexiones, ¿no? Es algo bastante común en general. Entonces, si bien es algo como muy específico, que tal vez no tiene recetas predeterminadas, si se te ocurre alguna manera hasta material de hacer distintas columnas en una misma anotación, como diferenciando roles, cómo separar de alguna manera estas observaciones cuando estamos tan involucradas en la tarea de la organización. Bueno, ahí hay un montón de herramientas, está buenísima la pregunta. Hay algunas que por ahí vienen de la antropología, que se dedicó mucho tiempo a hacer cuadernos así de campo. También últimamente usamos mucho la idea de bitácoras, como pensando en nuestra experiencia como un viaje y pudiendo registrar todo aquello que pasa. La herramienta de registro, de poder ir
guardando, digamos, registrando aquello que pasa, después también es un insumo sumamente interesante para hacerlo. Ahí hay como varias formas de hacerlo. Por un lado, podemos, digamos, hacer un registro sensorial, por ejemplo, de lo que pasa, digamos, cómo estamos viendo, observando, digo, sensorial por los sentidos, escuchando qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, al momento de implementar una actividad o ante una situación conflictiva, qué es lo que se está haciendo, y podemos hacerlo, por ejemplo, en primera persona, digamos, eso es como bien interesante poder también tener una mirada analítica de nuestro propio rol y nuestra propia mirada. Después también podemos subir, digamos, tratar de alejarnos un poco de nuestra propia idea y mirar las cuestiones organizacionales, digo, cómo se maneja la organización como una unidad ante una situación, que puede ser esto, llevar adelante una actividad, proponer algún trabajo conjunto con la comunidad, resolver un conflicto, relacionarse con el Estado, bueno, digamos, podemos ir poniendo varios ejes y mirarnos, o sea, ya no me miro desde mí misma como integrante de una organización, sino que miro la organización y entonces podría ser una segunda columna. Y después puedo mirar también, por ejemplo, la situación social general, digamos, la realidad social, cuáles son ahí las cuestiones que intervienen a la hora de llevar adelante eso, mi proyecto, una actividad, resolver un conflicto, establecer una relación, digamos, qué cuestiones que por ahí no tienen que ver con mi propia organización y por ahí tampoco con la propia comunidad, sino que son más grandes, una pandemia, unas elecciones, digo, hay un montón de situaciones ahí que podemos mencionar que seguramente van a estar presentes o van a atravesar, condicionar y hasta modificar por ahí aquello planificado, la podemos registrar como en esto, como una mirada más de lo general, de lo social, podríamos decir más en general. Y una cosa, Cele, si quieres, Sí. no, dale para adelante vos y después le pregunto. No, porque justamente vos recién hablabas de los cuadernos de bitácora y nosotras propusimos que a lo largo de cualquier tipo de los trabajos integradores finales que pueden elegir los alumnos, puedan llevar adelante este cuaderno de bitácora como para registrar lo que vos bien decías, que todo ese proceso que también nos implica a nosotros a nivel subjetivo y que es insumo para justamente ir avanzando, ir retrocediendo también si es necesario. Quería preguntarte en lo personal y en lo profesional, ¿cómo es que vos organizás un cuaderno o si tenés algún consejo que nos puedas dar sobre cómo poder hacerlo o de alguna técnica que nos pueda servir? Bueno, a mí me gusta mucho también trabajar lo visual, así que además de hacer por ahí notas, también incorporo a veces gráficos, digamos, como que a veces me gusta representar las situaciones, esto, por ejemplo, no sé, la organización desde la que yo trabajo o de la que soy parte, se articula con otras organizaciones o con grupos de población que también están organizados en espacios que les podemos nombrar, digamos, no sé, otras organizaciones o organizaciones de la sociedad civil, partes del Estado, sector privado, bueno. Entonces, ahí a veces también está bueno poder dibujar, digamos, poder hacer un dibujo de cómo nuestra organización, digamos, eso lo podemos vincular con flechas, con conectores, cómo se conecta, qué tipo de relaciones, si son relaciones de colaboración o son de tensión o de ignorancia, como que no nos dan bola. Bueno, eso me parece que también ayuda un montón. Y después, en lo concreto, porque empecé al revés, en lo concreto del cuaderno de campo, sí, yo hago el ejercicio, digamos, no es que nos sale naturalmente, tenemos que decir, bueno, terminó la actividad, me pongo a escribir, digo, como que está bueno tener como la cabeza que cuando termina enseguida o lo más pronto posible podamos en donde estemos hacer un registro por lo menos de las sensaciones y de las primeras impresiones que son las que está bueno después leerlas con más distancia. Y ahí también está bueno
poner cosas que nos llamaron la atención, que aunque todavía no sepamos por qué nos llaman la atención o con qué cuestiones las relacionamos, o ciertas frases que nos quedaron dando vueltas, o vimos una cierta interacción, una cara, digo, lo que fuera, que lo registremos para después poder retomarlo. Muchas veces lo que pasa es que cuando vamos viendo esto que escribí en el día 1, en el día 2, en el día 3 y así, que por ahí no le encontraba el sentido el primer día, va tomando forma y por ahí me doy cuenta de alguna dinámica social, organizacional o territorial que va, digamos, teniendo regularidad. Entonces, por ahí, cuestiones que solo me llamaron la atención una vez van como sumándose, digamos, día a día o registro a registro, van sumándose. Y si tenemos armado, digamos, una hojita o una grilla, digo, para hacerlo está bueno diferenciar de las propias ideas y de las cuestiones más descriptivas, que también está bueno eso, como una mirada más de descripción, ahí por ahí más parecido a una crónica, no sé si va a trabajar crónica, pero bueno, esa mirada que describe más lo que ve y no tanto por ahí como el universo sensorial propio, digamos, sino como una cosa más descriptiva. Y después ahora también, digo, ahí no sé si van a usar estas herramientas, pero todo lo que tiene que ver con las herramientas que te tipean, digo, que pueden hacerte lo que sería como una desgrabación automática para cuaderno de campo, yo la súper recomiendo también, ya que estamos hablando de tecnologías, porque, digamos, nos dan mucho tiempo, digo, hacen que sea mucho menor el tiempo después para pasar el registro y sistematizar esas notas. Bien, excelente, buenísimo. Lo que me quedaba pensando de lo que decías es que, digamos, todo el tiempo está este trabajo, ¿no? Un poco de distanciamiento, involucramiento al mismo tiempo, ¿no? Sobre las cuestiones que estamos observando, analizando. Y tal vez me preguntaba cómo era el proceso cuando, bueno, una quiere releer todo esto que escribió, que escribimos, para a partir de eso poder sacar conclusiones, generar proyectos. Digo, es como de algún modo un semillero, ¿no? El diagnóstico, porque a partir de ahí vamos, aunque sea a corto, mediano, largo plazo, empezar a soñar ciertos escenarios. Pero ¿existe alguna manera mejor o peor de decir, bueno, lo dejo un tiempo para que decante, o al contrario, mejor que muy prontamente revise todo lo que hice y escriba una conclusión para no olvidarme, como nos pasa a veces cuando leemos algo que tenemos miedo de que después se nos escapen algunas ideas? ¿Qué hacemos con esas hojas, digamos, como si lo tuviéramos en hojas, que tenemos en la mano para producir algo en relación a eso, a ese diagnóstico? A mí me parece igual un poco que tiene que ver con cada uno, cada una. Yo, digamos, si tengo notas que no quiero olvidarme, las incorporo al cuaderno. Yo prefiero dejar un tiempo, o sea, no mucho tiempo, pero por ahí un poquito para que decante, y en lo posible la posibilidad de conversar con alguien, o sea, esto, o hacer una reunión o armar un grupo para poder reflexionar sobre estas notas siempre aporta un montón. Siempre cuando conversamos con alguien, le contamos a alguien, o solamente el ejercicio de esto, de relatar o de sintetizar estas notas, es un ejercicio ya de armado, digo, de priorización, de síntesis, y eso es un montón a la hora de poder construir un diagnóstico. Entonces, supongamos que logramos hacer una reunión de evaluación, de armado del diagnóstico, de sistematización, porque depende del momento en el proyecto que estemos, poder hacerlo de forma grupal, aunque sean 2, 3, digo, no hace falta que sean grupos tan numerosos porque también sería dificultoso, pero sí poder compartir estas percepciones, y eso enriquece un montón y ayuda a procesar, digamos, ayuda a ordenar como las propias ideas. Así que si se puede, yo recomiendo mucho lo de poder establecer una reunión, poder armar un espacio de tiempo, digo eso, de sentarnos y poder conversar, poner en común y sintetizar esto que tiene que ver con construir un conocimiento sobre un territorio. Muy excelente, me encantó. Celes, ¿te quedaba alguna consulta más para Yani?
Yo creo que está perfecto. Con lo que decías, aparte, pensaba recién que en lo que vos decías de tener un diálogo, también estos cuadernos van a tener la particularidad que van a ser grupales. Entonces ya de por sí van a implicar un diálogo porque esas impresiones subjetivas necesariamente las vamos a compartir con otros y desde ahí vamos a poder construir. Entonces también es una instancia que puede ser provechosa según lo que vos contabas recién. Así que me parece súper valioso. Está buenísimo. Y me acordaba de algo más que por ahí también está bueno. Muchas veces cuando hacemos proyectos o se nos ocurre una idea que está buenísima y nos reentusiasmamos, cosa que está, digo, hace falta el entusiasmo, por supuesto, para llevar adelante las cosas, pero por ahí uno de los errores o de las dificultades que nos encontramos muchas veces es pensar que estos procesos, digo, no sé, en este caso incorporar tecnología o reflexionar sobre la tecnología empiezan cuando llegamos o empiezan cuando arranca mi proyecto y seguramente, aunque no haya sido de forma sistemática por ahí con otro proyecto, pero sí seguramente esa población, ese territorio, algo pensó, algo intentó, obtuvo problemas, digamos, alguna relación con el tema que yo quiero trabajar, seguramente ya tienen. Entonces, siempre está bueno pensar que lo que pasa en la comunidad, en el territorio, no empieza cuando yo llego, sino que hay toda una historia previa, saberes previos y experiencias que pueden ser mejores, peores, dificultades, proyectos fallidos, digo, hay un montón de cuestiones que ya pasaron que está bueno conocerlas, porque nuestro proyecto se va a meter en esa trama, o sea, se va a tener que dialogar, o ya sea conflictivamente o ya sea armoniosamente, con esas experiencias, pero de alguna forma tenemos que conocerlas para, digo, porque sería como eso, como no hay forma de que no estén presentes, digamos, todas esas experiencias previas en el proyecto que yo quiero llevar adelante, en el plan, en el programa, digo, lo que vaya a realizar. Yo lo que me quedé pensando, porque digo, también desde toda tu experiencia, que por ahí no nombré al principio, porque la tengo incorporada, que cuando hablaba de comunicación y especialmente de comunicación comunitaria, te debe haber pasado que muchas veces escuchaste a organizaciones intercambiar ideas, exponer de alguna manera diagnósticos más o menos formales, ¿no? Sobre su propio funcionamiento, sus propios proyectos, pero que tal vez está bueno como para aclarar que va de suyo que nunca, por más parecidas que sean incluso en su inserción territorial o cercanía geográfica, por el motivo que fuere, que dos organizaciones nunca van a tener el mismo diagnóstico, digo, aunque haya variables que compartan, observaciones que tengan en común contextos, siempre va a ser necesario que aunque lo tomemos como un alimento, ¿no? Lo que nos cuenta otra organización, nos tenemos que dar el espacio para hacer el nuestro, digamos, ¿no? Para sacar nuestras propias conclusiones. Sí, totalmente. Y eso tiene que ver con esto que decíamos de lo situado, que lo situado cambia todo el tiempo, porque la situación que tenía hace 3 días, hoy ya puede cambiar, o la situación de un lugar atravesado por ciertas cuestiones de su realidad, al pasarlo a otro, se va a modificar. La experiencia de otras organizaciones o de otros proyectos está buenísima para compartir, para ver qué tuvieron que atravesar, sabiendo siempre que nunca va a ser idéntica, digamos, que siempre va a haber que actualizar y que estar así, digamos, estar en esa situación de estar situados y situadas todo el tiempo, que también implica que ese diagnóstico que yo hago de forma inicial no es de una vez y para siempre, sino que también luego, como la realidad es cambiante, las relaciones de poder, las cuestiones tecnológicas, las políticas públicas también cambian todo el tiempo. Entonces, todo eso hay que poder actualizarlo y poder generar ese espacio para volver a aprender y a conocer y a escuchar qué es lo que está pasando. Excelente, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Yani, por este tiempo, por compartir tan claramente, bueno, tus conocimientos y tu experiencia también, ¿no? Porque valga la redundancia, también generar conocimiento es atravesar experiencias, ¿no? No, al contrario, acá para lo que haga falta es siempre lindo poder hablar de estas cosas y aportar a estos procesos, así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Ele, también. Gracias.